Primeramente quiero agradecer a todos los asistentes su participación en este webinar ofrecido por Mobus Energy Solution, y de verdad reitero mi complacencia y me honra la presencia de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, y como parte del conjunto de webinars que van a estar siendo dictados por parte de Mobus en este año, me toca en esta oportunidad compartir con ustedes los resultados en términos de beneficios que se derivan de usar algoritmos inteligentes en el proceso de optimización de escenarios de explotación y de desarrollo de reservas de hidrocarburos. Bien, entre los objetivos principales de este webinar está explicarles brevemente las bases en las que se fundamentan los procesos de optimización y las metodologías que hemos implementado, parte del staff de Mobu, para su aplicación durante lo que es el diseño de planes de explotación y planes de desarrollo de activos de hidrocarburos. Luego nos moveremos hacia los casos de estudios reales que hemos estado desarrollando el staff de Mobu, que les permitirán a ustedes palpar de primera mano la contribución de los algoritmos inteligentes en lo que se refiere a la toma de decisiones y al gerenciamiento de riesgos como tal. Principalmente en estos tipos de proyectos donde el elemento principal es la inversión de capital. Bien, el esquema de la presentación, en este caso va a considerar una introducción a lo que es la complejidad que caracteriza el negocio de producción de hidrocarburos y cómo esto impacta la toma de decisiones económicas y operacionales. Luego vamos a detallar un poco la naturaleza y la clasificación de los problemas de optimización y cuáles son o cuál es el modelo que mejor se adapta a la multiparametricidad, es decir, la característica multiparamétrica del negocio de oil and gas. Y finalmente, no menos importante, vamos a presentar los casos de estudios que incluye un par de campos maduros en los cuales logramos hacer la revitalización del plan de explotación mediante un diseño optimizado de inyección de agua. Y también, coincidencialmente, uno de estos mismos casos de inyección de agua se diseñó un proyecto de recuperación mejorada de hidrocarburos mediante inyección de polímeros específicamente, al cual se le aplicó optimización. Lo importante es que en todos estos casos vamos a ver los beneficios de la aplicación de algoritmos inteligentes en términos del impacto sustancial en cuanto al incremento del valor presente neto y el factor de recobro y, en este caso, el acumulado de producción. Y por último presentaremos las conclusiones. Bien, algo que quiero resaltar de antemano es primero cuáles son los beneficios que hemos conseguido, que hemos estado viendo logrado al aplicar algoritmos inteligentes en lo que es la optimización de escenarios de desarrollo. Hemos visto incrementos sustanciales de hasta un 30% en el valor presente neto y en el acumulado de producción cuando lo comparamos con el mejor caso determinístico que generalmente nos presentan los nuestros clientes, ¿no? Como tal. Así también hemos visto casos donde, evaluado casos donde ha habido reducción de costos en algunos escenarios donde antes no se consideraba dicho escenario rentable. Otro aspecto importante para mencionar es que la metodología, los software que se utilizan en optimización ya están en etapa comercial, es decir, está el acceso de todos ustedes, además de que la implementación es relativamente fácil, una vez que se tenga un modelo de reservorio representativo que consideren que hace honor a los datos, a la historia del reservorio. Y finalmente, también algo importante en la optimización es la alta relación valor-costo que hace atractivo el uso de la optimización mediante algoritmos inteligentes en lo que es el desarrollo de planes de explotación. Bien, entre las preguntas que generalmente no solo nos hacemos nosotros los ingenieros con frecuencia, sino también nuestros accionistas, tanto en
empresas nacionales o privadas, para quienes generalmente elaboramos. Entre las preguntas están cómo maximizamos la eficacia en la extracción de las reservas de hidrocarburos, entre las preguntas que normalmente nos hacemos. Otra pregunta que solemos hacernos es cómo maximizo el beneficio económico de mi proceso o del proceso de extracción de hidrocarburos o de producción. Y a su vez también una pregunta muy frecuente es cómo incremento mi asertividad en cuanto a la implementación del plan óptimo. Entonces, en función de estas preguntas, la optimización es la herramienta, es una práctica de gerenciamiento de reservorios que nos ayuda a la toma de decisiones que maximizan el beneficio de los planes de explotación o los planes de desarrollo. Y también nos ayuda a un mejor gerenciamiento de lo que es el riesgo como tal. Muy probablemente ustedes han notado y conocen la complejidad del negocio de oil and gas. Básicamente dictado por el significativo número de variables que están implicadas no solo durante la fase de diseño de planes de desarrollo, sino también durante la fase de implementación. En esta lámina, como pueden ver, se muestra un ejemplo de lo que sería un problema de optimización en diseños de proyectos de inyección, en un caso ejemplo de inyección de agua. En este caso tenemos múltiples opciones para cada variable de decisión. Por ejemplo, en este caso tenemos como variables de decisión cuál es la fuente de agua disponible que tenemos, qué tipo de patrón de inyección de agua vamos a implementar, el número de pozos inyectores que vamos a requerir, la secuencia de perforación, que es un tema que siempre sale a relucir cuál pozo va primero, cuál pozo va después. Ese tipo de variables influyen y pueden haber múltiples opciones para cada una de estas variables de decisión. Entonces, en este caso tenemos múltiples opciones para cada variable de decisión y podemos tener una cantidad o podemos hacer una combinatoria de cada una de estas opciones y eso obviamente trae o genera miles de escenarios que pueden ser factibles de ser seleccionados como un esquema particular de explotación para el campo. Entonces, esto permite o hace surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la combinación óptima de las variables que me van a lograr ayudar a maximizar el retorno de la inversión? Y también al mismo tiempo obtener un recobro óptimo. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos también cómo representamos, desde el punto de vista matemático, un problema de optimización. O sea, este caso particular, como lo estamos mostrando, nos sugiere que debemos optimizar el proceso de selección del esquema de explotación. Esto también nos da una idea de la multidimensionalidad del espacio de solución que podría tener un problema o una condición de optimización que se presenta. Bien, entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de optimización, tal cual como lo vimos, lo presenté en la lámina anterior, lo primero que necesitamos identificar cuáles son los elementos que definen un problema de optimización. O sea, lo primero que se busca en optimización es determinar cuáles son los máximos de una variable que nosotros vamos a definir como variable objetivo y cuya elección va a depender del indicador de gestión que nosotros persigamos. Por ejemplo, como se muestra en la lámina, la función objetivo puede estar en función del acumulado de producción, del valor presente neto como variable objetivo, tasa de retorno o cualquier otra variable que sea de interés, en este caso, para el usuario. Dicha función objetivo entonces va a estar matemáticamente definida por las variables de decisión como vimos en el ejemplo que mostré en la lámina anterior. Esas variables de decisión a su vez deben ser acotadas, o la función objetivo debe ser acotada con algunas restricciones. Y estas restricciones están asociadas más a la disponibilidad de recursos, en este caso puede ser, como muestra la lámina, recursos desde el punto de vista de taladros, dimensionamiento de la planta de inyección, capacidad de inyección,
dinero, recursos, capital. Estas acotaciones son necesarias porque hacen que la solución a la función objetivo tengamos soluciones mucho más realistas, ¿ok? Y no se dispersen tanto de las condiciones reales. Por otra parte, si se tiene incertidumbre de parámetros técnicos y económicos, se debe considerar también, en este caso, entra en juego el elemento probabilístico, digamos, de dichos parámetros que presentan incertidumbre. Entonces, esta última característica de, de incertidumbre de algunas variables técnicas o económicas nos lleva a considerar no solamente que el problema de optimización sea multiparamétrico, sino también que el problema de optimización tenga una naturaleza estocástica que necesitamos considerar para este tipo de problemas de optimización. Entonces, vemos entonces que la condición de incertidumbre, como ya mencioné anteriormente, acompaña a muchos de los problemas de optimización, y el caso del proceso de producción de petróleo y gas no es la excepción en este caso. Debido a que hay un grado, puede haber un grado de error, no solamente en las mediciones que hacemos a diario de tasas de producción, medidas de laboratorio, etcétera, sino también de las variables, algunas variables que presentan incertidumbre en el momento de aplicar el método de optimización, que pueden depender por ejemplo, condiciones futuras, como el caso de precios del petróleo, demanda de la producción. Por tanto, entonces, la optimización, en el caso particular de problemas de optimización en el proceso, en la selección de escenarios de explotación, normalmente la función objetiva es una función monoobjetivo. Es decir, en este caso particular no se suele usar optimización multiobjetivo, ya que generalmente la función objetivo suele ser uno. O sea, para el caso de funciones monoobjetivo, y considerando la naturaleza determinística, probabilística, entonces llegamos al caso, lo que respecta a la clasificación de la optimización, a usar métodos estocásticos para resolver o definir un problema de optimización. Por lo tanto, la incertidumbre de las variables de diseño que vamos a incorporar al modelo de optimización tiene naturaleza multiparamétrica y también tiene naturaleza estocástica debido a la incertidumbre. ¿Ok? Esto nos ayuda a abordar de una mejor manera el curso de acción, la eficiencia operacional, pero a su vez también considerar el gerenciamiento de riesgo asociado a la naturaleza del proceso. Bien, ahora, ¿por qué hablamos o decimos de usar algoritmos inteligentes? Resulta que debido a la naturaleza, ya vimos, multidimensional de la función objetivo, es decir, que va a considerar múltiples variables, múltiples opciones, la función objetivo puede lucir con un ejemplo como la que se está mostrando al lado izquierdo, es decir, donde la función objetivo va a tener múltiples o una cantidad importante de varios máximos relativos. ¿Ok? Entonces, el proceso de optimización trata o intenta buscar esos máximos que representan el valor máximo de la función objetivo. En este caso, si hablamos del valor presente neto, será el máximo valor presente neto que pueda obtenerse de dicha función. Pero como existen múltiples máximos de la función objetivo, requerimos de complementar el proceso de optimización con técnicas llamadas técnicas heurísticas. Estas técnicas heurísticas lo que hacen, nos ayudan a buscar o ayudan a explorar esos máximos relativos que se van a presentar debido a la naturaleza multiparamétrica de la función objetivo. Y esta naturaleza de búsqueda exploratoria de los máximos también tiene una naturaleza de autoaprendizaje, es decir, basado en la retroalimentación. Es decir, él comienza a buscar máximos, hace una evaluación de esos máximos relativos, vuelve otra vez nuevamente a una búsqueda aleatoria
para retar nuevamente esos máximos que se han conseguido. A la derecha vemos un ejemplo real de ese proceso de optimización inteligente en busca de los máximos absolutos. Vemos que el proceso inicia con unas primeras iteraciones random, es decir, con la idea de comenzar a identificar esos máximos relativos hasta que logra conseguir una fase de estabilización, significando entonces esto que ha conseguido esos máximos, o la gran mayoría de esos máximos, y sigue iterando y los máximos siguen estando dentro del espacio de solución que él estableció previamente. Luego, simplemente de manera exploratoria y en búsqueda de un proceso de retroalimentación, vuelve otra vez nuevamente a buscar exploratoriamente con el fin de retar ya los máximos que ha conseguido. Esto con el fin de seguir buscando si existen otras regiones con máximos eh, para comparar con lo que anteriormente ya había explorado. Entonces, esta es la manera como los algoritmos de optimización inteligente buscan el máximo, lo posible, el máximo absoluto, a fin de maximizar o conseguir el máximo de la función de objetivo. Dicho eso, entonces vemos que los algoritmos inteligentes permiten de una u otra manera maximizar la función objetivo que nosotros definamos. Aquí quiero mostrar en la lámina un ejemplo real tomado de un caso real de optimización, donde se muestran los beneficios de la optimización estocástica mediante algoritmos inteligentes. Y ese beneficio está relacionado en los incrementos del valor presente neto y de acumulados de producción en comparación con lo que, por ejemplo, es el caso base y en relación también a lo que es el mejor caso tradicional, determinístico, que suele, digamos, ser preconcebido generalmente por los clientes o quien sea dueño del activo como tal. Vemos aquí un ejemplo de cómo hemos conseguido incrementos de hasta un 30% por encima del mejor escenario tradicional o determinístico, lo cual demuestra el beneficio importante del uso de los algoritmos inteligentes en la optimización. Al lado derecho también pueden observar publicaciones de artículos que están en relación diferentes casos de optimización con diferentes condiciones, diferentes escenarios de reservorio que están a la disposición para ustedes. Bien, otra pregunta que nos hacemos es ¿cuándo usamos algoritmos inteligentes? ¿No? ¿Cuándo, en qué momento debo usar estos algoritmos? Ya vimos los beneficios, ¿cuándo debemos usarlos? Si tenemos un modelo de reservorio confiable, digamos representativo, sea numérico o analítico, podemos hacer uso de algoritmos inteligentes para la optimización de dicho modelo o de los escenarios que se pueden derivar de dicho modelo. Si no tenemos confianza en dicho modelo, por alguna razón no nos sentimos confiados, si al menos tenemos historia de producción, data histórica de producción, podemos implementar algunos métodos actualmente como lo que es el aprendizaje de máquina o machine learning, o también el caso de modelos basados en datos o conducidos por datos, como es el caso de el modelo de capacitancia resistiva. Un ejemplo de un modelo de machine learning son los modelos de data physics, que se basan no solo en datos, sino también en la física de reservorio. Okay. En el caso de que, y vale acotar de estos métodos también, en los próximos webinars vamos a estar hablando también de los métodos basados en data physics y también métodos como CRM. En el caso entonces de que no tengamos suficiente historia de producción, entonces no cabe otra cosa que necesitamos implementar un plan de monitoreo de toma de datos para poder, en todo caso, obtener información suficiente que ayude a robustecer el modelo.
reservorio. Bien, dicho esto, entonces, este marco teórico y fundamental, quiero mostrar entonces los casos estudios. El primer caso que voy a mostrar se trata de un reservorio maduro con inyección de agua. Inyección de agua implementada hace casi más de 50 años, un yacimiento bastante maduro. En dicho yacimiento se han implementado diferentes arreglos de inyección. Cualquier arreglo que a ustedes se les ocurra está presente en ese reservorio. Realmente es un reservorio de escuela para inyección de agua. Pero aún así se deseaba corroborar qué esquema de inyección de agua debería implementarse en un nuevo arreglo de inyección. Incluso ya se tenía un esquema preconcebido de inyección de agua mediante arreglos de pozos horizontales, uno en línea, que fue implementado en un módulo anterior, el cual fue exitoso, y se tenía idea de que ese mismo tipo de arreglo pudiera aplicar fácilmente en nuevo módulo de inyección. Pero aún así, ellos querían evaluar, maximizar este esquema de inyección basado en optimización estocástica y análisis económico, incluyendo riesgo. Bien, este es el reservorio, un reservorio bastante grande en términos de reservas. Estamos hablando de 6.900 millones de reservas de petróleo en sitio. Un reservorio súper gigante, diríamos, en cuanto a cantidad de reservas de petróleo en sitio, perdón. Una característica es un reservorio con crudo relativamente pesado, 17 grados API. El reservorio presenta historia, creo que tiene unos 90 años de historia de producción, un reservorio bastante maduro y con inyección de agua desde hace 50 años, como mencioné. Aquí pueden ver los ejemplos o marcados las áreas donde se han implementado los diferentes proyectos de inyección. Desde inyección por flanco, inyección periférica, inyección lateral, arreglos de 7 puntos invertidos, inyección horizontal, línea directa. La idea en este caso, ellos querían definir cuál esquema de inyección implementar en la nueva unidad E. Y la pregunta decía, bueno, ¿por qué no usar el mismo esquema horizontal, de inyección de agua uno en línea, como lo hicimos en la unidad D? Aún así, se tenía digamos, la incertidumbre o la duda de si el esquema horizontal aún era apropiado para esta nueva unidad. Entonces, entre los retos estaba tratar de retar, valga la redundancia, esas hipótesis, digamos, preconcebidas ya de proyectos anteriormente exitosos en el reservorio. Debido a este tipo de problemas, nosotros implementamos un método conocido como un método hipotético deductivo que se basa en, digamos, en la evaluación de hipótesis y de cómo esas hipótesis pueden ser evaluadas, o pueden ser rechazadas, o pueden ser aceptadas, basado en el método hipotético deductivo. Ya vamos a ver un poco de qué se trata. El método hipotético deductivo es básicamente es aplicar el método científico, pero en este caso particular, a un activo de hidrocarburo. Entonces, este método hipotético deductivo nos permite ver el activo de hidrocarburo como si fuese un elemento de investigación. En este caso, la formulación de escenarios concebibles que pueden ser factibles técnicamente es lo que nosotros vamos a llamar las hipótesis. A medida que se van formulando dichas hipótesis, varias hipótesis, estas deben competir entre ellas. ¿Ok? Y esa competencia simplemente es las corridas, no solo de si se trata de un modelo numérico o puede ser un modelo analítico. Se define una función objetivo y se hacen las predicciones estocásticas. Y esa es lo que nosotros vamos a llamar los experimentos, que cada uno de esas hipótesis concebidas deben someterse a un proceso de experimentación, que para estos casos serían las corridas
estocástica de la función objetivo. Los resultados de esas corridas o de esos experimentos deben ser analizados para y determinar si dichas hipótesis o resultados prueban o no las hipótesis que se han establecido. La probabilidad o no de esos resultados, o la probabilidad o la no probabilidad de esos resultados, nos permite redefinir nuevamente las investigaciones, o también genera nuevas conjeturas que van a generar nuevas hipótesis. A la izquierda pueden ver el flujo de trabajo o el workflow, lo pueden analizar a detalle, ahí está la referencia del artículo de la ASP para más detalles. Bien, en este caso, como indica el método, lo primero que sugiere el método hipotético deductivo es tratar de retar las hipótesis que ya estaban preconcebidas, como es el caso de la inyección de agua mediante pozos horizontales en línea, que era el caso exitoso de un módulo anterior implantado en el reservorio. Entonces vemos a la izquierda, lo primero que hicimos fue hacer un análisis económico de flujo de caja, comparando el caso base, que es la línea, vemos la línea en color oscuro, azul, y comparar el perfil de flujo de caja con los casos de inyección de pozos horizontales. Aquí está la leyenda, para una unidad, para 2 unidades y para 3 unidades. ¿Ok? Algo importante a resaltar es que el área de implementación, donde se iba a implementar este proyecto, contaba ya con pozos verticales existentes productores. Recordemos que el campo tiene casi 90 años de producción. Pero para poder implementar el proceso, el proyecto de inyección de agua de pozos horizontales, uno en línea, implicaba cierre, abandono de pozos que tenían producción, baja producción, pero estaban en producción, para poder construir los arreglos de inyección con pozos horizontales. Entonces vemos que ninguno de los casos de pozos horizontales mostrados superaban al caso base. ¿Ok? No logra superarlos en términos económicos. O sea, esto nos permitió descartar en cierta forma el caso de pozos horizontales como el mejor esquema para este módulo en particular. ¿Ok? Incluso se pidió retar otros casos de esquemas de inyección ya implementados, como el arreglo de 7 puntos invertidos, ya existentes en el reservorio, mediante la conversión de pozos existentes productores a inyectores, para construir nuevos arreglos de esquemas de inyección de 7 puntos invertidos. Para ese caso, nosotros aplicamos optimización para este caso particular de conversión de pozos de productores a inyectores, y vimos que generalmente este esquema de conversión es muy usado en proyectos de inyección de agua para tratar de optimizar o revitalizar los campos. Pero en este caso particular, aplicando algoritmos de optimización inteligente y haciendo optimización, vimos que contrario a lo esperado, el número de conversión de pozos inyectores, a medida que convertíamos mayor cantidad de pozos inyectores, el valor presente neto disminuía proporcionalmente. Es decir, la conversión de pozos inyectores a productores destruía valor, o perdíamos valor, vamos a decirlo así, ya que la pérdida de producción por convertir un pozo productor a inyector no era recuperada en el tiempo suficiente con inyección de agua. Entonces, la optimización nos permitió también retar otra hipótesis preconcebida en lo que era respecto a un esquema de inyección de 7 puntos invertidos. Esto entonces permitió generar nuevas conjeturas, nuevas hipótesis, que nos ayudaran a enfocar qué esquema entonces podría aplicar para este nuevo módulo de inyección. Una de las nuevas hipótesis que se implementaron, o que se pensaron, o que se definieron en función de estos resultados es, primero, no debemos convertir pozos productores a inyectores, porque pierde valor. Es una de las conjeturas que surgió de todo esto. Otro aspecto que vimos aquí es que necesitamos reducir el tiempo de retorno de la inversión debido a que se alarga, digamos, el retorno de capital o de la inversión en términos de BPN. Entonces, esto nos ayudó entonces a preguntarnos
¿por qué, qué tal si implementamos un esquema que reduzca el tiempo de recobro y que a su vez también implique eliminar producción, que no elimine la producción existente, como el caso de conversión de pozos? Ello entonces nos condujo a elaborar hipótesis de arreglos de 5 puntos invertidos, pero con perforación a menor espaciado, a fin de no reducir o hacer conversiones de pozos como tal. Bien, quiero mostrar aquí entonces a esta hipótesis de arreglos de 5 puntos invertidos, acompañado con menor espaciado, perforación a menor espaciado en field drilling. Le aplicamos el proceso de optimización mediante algoritmos inteligentes y observamos que obtuvimos una relación cuasi lineal entre el acumulado de producción de petróleo y el valor presente neto para diferentes tasas de inyección de agua. ¿Ok? Vemos entonces esta tendencia, digamos, positiva de relación entre acumulado y valor presente neto, indicándonos que mm, incrementaba el valor presente neto a medida que teníamos, obviamente, más recobro de petróleo. Y que la tasa, digamos, óptima de inyección estaba alrededor de unos 3.000 barriles de inyección de agua. ¿Ok? Este tipo de gráfico se conoce como gráfico Pareto-Front o gráfico de Pareto, que nos ayuda a analizar este tipo como un procesamiento de lo que es el proceso de optimización estocástica. Bien, otra de los resultados obtenidos, otra manera digamos, analizar los resultados de optimización. Y otro elemento importante que ya vimos es cómo considerar también el riesgo asociado a estos escenarios, esquemas de explotación que consideran inversión de capital. Que una manera de poder evaluar, identificar o evaluar el riesgo es a través del parámetro conocido como desviación estándar del valor presente neto. Ese parámetro se usa como un indicador de riesgo asociado a escenarios. ¿Okay? Como tal. En este caso estudio se realizó un Pareto, un gráfico Pareto también para el análisis de riesgo asociado a escenarios que seleccionamos como escenarios para comparar. Vemos entonces que la tendencia típica de estos gráficos, donde utilizamos la desviación estándar como variable de riesgo, es que a medida que incrementa, digamos, el valor presente neto, también proporcionalmente también incrementa el riesgo, significando ello que hay una relación directa entre el valor presente neto y el riesgo que puede asociar un proyecto. Mayor valor presente neto, mayor riesgo. Pero en este caso particular, esta tendencia típica, eh, mm, obtuvimos un comportamiento contrario a lo esperado. En este caso se observa que los casos que presentan mayor beneficio económico, quiero resaltar que el tamaño del círculo representa también el acumulado de producción. Es decir, que los mayores acumulados de producción y los mayores beneficios económicos se obtuvieron con los escenarios, el caso de patrones de 5 puntos invertidos acompañados con perforación a menor espaciado. Vemos entonces que la tendencia típica se revirtió, tanto que, digamos, obtuvimos una reducción, una disminución del riesgo hasta un 30% con respecto a los casos de arreglos de inyección horizontal, como es el caso 2, 3 y 4. Entonces, un aspecto importante a resaltar en estos resultados es que en este caso, el caso 9, resultó ser el caso más óptimo de implementación. No obtuvimos un valor presente neto de hasta 2.5 veces y acumulado de producción de hasta 1.7 veces más con respecto al caso determinístico de pozos horizontales. Y como ya mencioné, contrario a lo que ya suele ser la tendencia, se revirtió la tendencia típica de incremento de valor presente neto con riesgo, reduciendo el riesgo hasta de un 30% o 35% con respecto al mejor caso determinístico. Bien, el segundo caso que queremos mostrar es un caso, el caso 2 es una extensión del caso 1, en el cual se evaluó inyección de polímero como proceso de recobro mejorado de hidrocarburos. Y lo que
se pedía era comparar este caso con el caso optimizado de inyección de agua que ya mencioné anteriormente. ¿Okay? Bien, es el mismo reservorio, es la misma unidad de inyección. En este caso, lo que se pedía, ya teníamos un proyecto de inyección de agua optimizado en la unidad E, pero como sabemos es un reservorio de crudo pesado y aún reservas remanentes de petróleo iban a quedar luego de implementar el proyecto de inyección de agua, debido a la relación adversa de movilidad que presenta el reservorio. Además de eso, se contaba con pruebas de laboratorio de polímero hechas en laboratorio y se solicitaba y se quería realizar un diseño basado en simulación numérica de inyección de polímero para reservorio y ver los resultados en comparación con la inyección de agua. En este caso particular, la solución que planteamos es un flujo de trabajo basado en lo que es la estimación del valor potencial de lo que es la técnica o de lo que es el recobro mejorado de hidrocarburos, acompañado con una optimización económica de escenarios. Bien, este fue el flujo de trabajo, o digamos, un resumen, un esquema, workflow del flujo de trabajo implementado de optimización, para este caso, de inyección de polímeros. La metodología de optimización considera que una vez que conseguimos o tenemos un reservorio, o el histórico de reservorio ajustado mediante un modelo numérico o analítico, o en este caso era un modelo numérico, se procedió entonces a valorar el potencial de lo que es la inyección de polímero. Esto basado en la asunción de que el incremental de producción de petróleo mediante la inyección de polímero versus inyección la inyección de volúmenes porosos sigue una tendencia característica para diferentes periodos de evaluación económica, usando datos promedios de varios proyectos, digamos, previamente exitosos. ¿Okay? Son curvas tipo, curvas características. Una vez que entonces se define que hay la potencialidad, es posible, mediante esta técnica de recobro mejorado, se establece entonces la configuración de la función objetivo, de las corridas y del modelo económico a usar, en este caso particular. Entonces las corridas de optimización con algoritmos inteligentes se ejecutan, fueron ejecutadas, analizadas, y se analiza el desempeño de ese proceso de optimización mediante una técnica de cross-checking que permite, en cierta forma, por ejemplo, si vemos que el espacio de solución está muy amplio, reducir el espacio de solución, si es necesario, usando nuevos constraints que se van identificando durante el proceso, o simplemente establecer nueva interdependencia entre las variables, o incrementar el número de iteraciones si es necesario. Bueno, una vez que entonces se logra conseguir maximizar la función objetivo, se seleccionan varios escenarios de dicha función objetivo, ya que normalmente no se recomienda presentar un solo escenario óptimo, sino varios escenarios con optimización optimizado, tal que, digamos, de esos escenarios limitados se puede hacer una selección o una jerarquización en función de lo que la gerencia establezca como apropiado. Bien, este es el ejemplo, resultados de esta optimización para el caso de inyección de polímero. Lo primero que buscamos fue establecer qué número de pozos productores y pozos inyectores eran óptimos para maximizar el beneficio económico. Y también a su vez conocer cuál es el tiempo de inyección de polímero apropiado o óptimo para maximizar también el beneficio. Aquí vemos en color rojo tiempo de inyección de polímero para 5 años y en azul tiempo de inyección de polímero para 10 años. Okay, vemos entonces que el valor presente neto incrementa con el número de pozos productores. Se preguntarán, bueno, ¿por qué no más, si la tendencia es en crecimiento, por qué no más pozos productores a implementar?
Eso obviamente está limitado por el área disponible para inyección o que enmarca el proyecto de inyección de polímero. ¿Ok? Pero sí, también vimos que en el caso de pozos inyectores, digamos, se estabilizó más o menos un número alrededor de unos 30 pozos inyectores. Es decir, que 30 pozos inyectores vimos que era como que el número óptimo, en este caso particular, de inyección de polímero, como el que nos podría ofrecer mejor beneficio. ¿Qué aspecto resaltante tuvimos en este caso? La tendencia incremento en el valor presente neto con el número de pozos, productores e inyectores, el plató que conseguimos en cuanto al número de patrones definidos por los pozos inyectores como tal, es decir, hay un óptimo de patrones que permite maximizar el beneficio y que un tiempo óptimo de inyección de polímero estaba alrededor de unos 10 años. 10 años de inyección de polímeros primero y luego 10 años de inyección de agua para complementar el desplazamiento. Bien, este es otro resultado del proceso de optimización. En este caso particular estamos comparando el valor presente neto con el acumulado de producción. No solo para diferentes, digamos, tiempos de inyección de polímeros, sino también para diferentes concentraciones de polímeros como tal. Vemos entonces que el valor presente neto, la función de valor presente neto versus el acumulado de producción también tiene una tendencia cuasi lineal positiva, indicando que a mayor acumulado de producción, mayor valor presente neto vamos a obtener. Algo importante resaltar es que este caso de polímero de optimización se comparó con el mejor caso de inyección de agua optimizada que explicamos en el caso 1. La idea era comparar si la inyección de polímero generaba un beneficio adicional a lo que es la inyección de agua optimizada. Y vemos entonces que sí, este que estoy señalando representa el mejor caso de inyección de agua optimizada. Y vemos entonces que el mejor caso de inyección de polímero, representado aquí arriba en este punto donde estoy señalando, vemos una diferencia sustancial de alrededor de unos 150 millones de dólares adicionales por implementación de inyección de polímero. Vemos también que usando una concentración menor de polímero, logramos maximizar el beneficio económico del proyecto. Y como ya mencioné, para una inyección de 10 años de polímero primero y luego 10 años de inyección de agua. Otro de los gráficos que elaboramos para el análisis fue el gráfico de acumulado de inyección de agua versus el valor presente neto. Observamos también una tendencia relativamente positiva, lineal entre estos dos parámetros, donde vemos que el beneficio económico de inyectar polímeros, representado en este escenario en color azul, punto en color azul, también se traduce en una reducción en la inyección, en el acumulado de inyección de fluido. Es decir, inyectar polímero también desde el punto de vista económico reduce el OPEX, es decir, los gastos operacionales asociados a inyectar. En este caso voy a inyectar menos agua comparado con el caso optimizado de inyección de agua, que es este que estoy señalando aquí, el punto color negro, donde voy a necesitar un mayor volumen de agua inyectada acumulada para un valor presente neto menor en comparación con el mejor caso de inyección de polímero. ¿Okay? Entonces, aquí muestro los aspectos resaltantes que resultaron y que ya los he mencionado en relación a los resultados de la inyección de polímero en comparación con el mejor caso, en el caso optimizado de inyección de agua. Bien, el caso 3, por último, el último caso de inyección, el primer caso de optimización, perdón, es un caso en el cual nos pedían optimizar un proyecto de inyección de agua, donde había muchas limitaciones desde el punto de vista de hardware disponibles para correr optimización. Como ustedes probablemente saben, hacer corridas de optimización requiere de mayor tiempo de cómputo, mayor demanda computacional, debido a la
cantidad de iteraciones que se realizan durante estos procesos. Al menos un número óptimo para hacer un análisis de optimización de corridas, al menos de escenarios, debe ser alrededor de unos 300 para considerarlo como un valor. Entonces, realizar 300 corridas mínimas de un modelo de simulación usando optimización requiere una demanda computacional importante. Bien, este es el caso de un reservorio también de crudo pesado, llamado L18, un modelo, un reservorio de bastante historia de producción. Como ya mencioné, requerían diseñar un plan de explotación para este reservorio, pero con capacidad computacional muy limitada. Además de eso, también se requería, en este caso, el propietario del activo requería que las corridas se hicieran en sitio. Es decir, no sacar la información fuera del lugar, no era, digamos, parte de lo que ellos podían permitir. Entonces, otro aspecto también en este reservorio era que se requería hacer uso de las instalaciones existentes, en este caso, facilidades de inyección. Es decir, no se iba a contar con más recursos para nuevas facilidades, y también había restricciones desde el punto de vista del número de taladros disponibles como tal. Entonces, la metodología de optimización utilizada, que se utilizó aquí, debido a todas estas restricciones, es implementar un workflow, un flujo de trabajo de optimización numérica, pero utilizando periodos de evaluación cortos. Es decir, en una primera fase, no usar evaluaciones económicas a 20 años, sino reducidas a un periodo de 5 años, e incluso hacer optimizaciones para periodos de 1 año, a fin de maximizar el uso del hardware que había disponible para el momento. Bien, entonces, el enfoque, como ya mencioné, el tradicional, lo que se necesitaría para este tipo de reservorio, y para los problemas de optimización, son computadoras muy rápidas, o hacer corridas en paralelo, o usar cloud, o simplemente, bueno, hacer un modelo sectoriales, que no es el caso. Ellos querían implementar o diseñar un proyecto full field para el reservorio, pero la realidad es que no habían computadores con capacidades disponibles. Otro aspecto era que el licenciamiento para las corridas, para el simulador, no, eran por corto tiempo y había que maximizar el tiempo. Debido a esto, entonces, ¿cuál fue nuestro enfoque implementado? Como ya mencioné, hacer corridas de optimización para periodos de 5 años, y una vez definido la tendencia, las características que definen el proceso de optimización para este caso particular, hacer corridas finales ya para 20 años. ¿Okay? Otro aspecto que consideramos en este enfoque, o en este reservorio, enfocarnos primeramente en optimizar el acumulado de producción, y luego entonces enfocarnos en el valor presente neto, ya que suele haber la tendencia de que el valor presente neto incrementa con el NP. ¿Okay? Bien, este es un ejemplo de los tantos ciclos de optimización, en este caso el cuarto ciclo de optimización que se implementó en este reservorio. Estoy mostrando un gráfico de Pareto, donde se logra ver la tendencia de maximización del valor presente neto a medida que también maximizamos el acumulado de producción. Por ello, entonces, nos enfocamos más en ver qué elementos de la optimización incrementaban o maximizaban el valor presente neto, porque eso a su vez directamente iba a maximizar el acumulado de producción, y va a maximizar el valor presente neto. ¿Ok? Esto también se hizo para diferentes números de pozos inyectores, no inyectar hasta 1, 2, 3, 4 inyectores. Aquí muestro el ejemplo o el esquema gráfico de cómo se implementó, o de cómo se fueron definiendo los ciclos de optimización, en este caso 4 ciclos de optimización, representados aquí gráficamente en colores y símbolos. ¿Okay? Vemos entonces que a medida que cada año, en cada ciclo de optimización de 5 años, cada año se trataba de hacer la optimización para 1 año,
enfocado a lo que pudiera ser más factible implementar en ese año. Y luego, el próximo año, el ciclo 2 contaba con 5 años de evaluación, pero enfocados en la optimización del primer año de ese segundo ciclo, y así sucesivamente. Esto nos permitió entonces enfocar, digamos, no solamente en maximizar el valor presente neto y el acumulado, sino también en establecer digamos, un schedule o de perforación más real, digamos, enmarcado de lo que la naturaleza y la disponibilidad de taladros para el momento. En este caso particular, conseguimos maximizar el valor presente neto hasta un 400%, pero con respecto al caso base del eh, conocido, establecido en el campo. Bien, como sumario, vemos entonces que los algoritmos de optimización nos ayudan a identificar entre miles de posibles escenarios eh, eh, cuál escenario es el más óptimo, y hemos visto que es una herramienta poderosa para lo que es la rehabilitación de campos. En el caso de optimización de proyectos de inyección de agua, hemos visto entonces incrementos sustanciales de hasta 2.5 veces y hasta 1.7 veces el acumulado de producción con respecto a los mejores casos determinísticos. Y en el caso del polímero, pudimos ver incrementos sustanciales de del valor presente neto de hasta 1.3 veces su valor, incluso reducción, ya vimos, no solamente de la inyección de agua acumulada, sino también de la relación agua-petróleo, una reducción importante de inyección de polímero en comparación con el caso de inyección de agua. ¿Ok? Bien. También vimos entonces cómo no siempre, en algunos casos, la tendencia de incremento de riesgo con el valor presente neto va a ser, digamos, proporcional. Hay casos, ya vimos, cómo podemos reducir el riesgo, casos donde se puede reducir el riesgo, aún maximizando el valor presente neto. ¿Ok? Bien, y como aspectos a llevarnos y considerar, ya vemos entonces que Mobus tiene el conocimiento y la experiencia de sus especialistas en lo que respecta a la utilización de planes de explotación usando algoritmos inteligentes. Y ya mencioné también de la disponibilidad comercial de estas herramientas y que pueden ser usadas y de los beneficios que estas eh, herramientas eh, nos ayudan a obtener de lo que son los planes de explotación. Eh, bien, hasta aquí, no sé, José Luis, si tú quieres eh, complementar las próximas actividades. Bueno, sí, podemos anunciar las próximas actividades y abrir la sección de preguntas, ¿no? Y tenemos, la próxima semana hay un webinar titulado La caja de herramientas para la optimización matemática de inyección de agua y otros proyectos, del cual voy a estar a cargo y que ha sido muy amablemente organizado por el Colegio de Ingenieros de Perú. Jueves 22 a las 7 vamos a estar publicando el hipervínculo para que los que deseen asistir pues nos acompañen. Y en el próximo mes de mayo, el mes de las flores, tenemos pues 2 cursos en línea. El primero es de la práctica de inyección de agua. Va a ir desde visualización hasta digitalización. Edwin va a estar a cargo del 10 al 14 de mayo. Y a continuación tenemos fundamento de la caracterización estocástica de yacimiento a cargo de Reinaldo González, un geoestadista con amplísima experiencia y conocimientos en el tema. Pues nada, le agradecemos a Edwin la presentación y las preguntas que tengan, por favor, adelante. Creo que solo tienen que darle a un clic allí para poder hacerlo.
Edwin, ¿Sí? sí, una pregunta. Muy buena presentación. Primero, felicitándote por aquello. Dentro de tu función de optimización, porque has mostrado, digamos, los resultados en función al NPV, dentro de tu función de optimización, ¿qué variables relacionadas a eficiencia de recobro están incorporadas dentro de la función de optimización? Sí. Bueno, generalmente, como ya sabemos, el negocio petrolero está definido por la rentabilidad, ¿no? Pero a su vez también por el beneficio de recobro. Generalmente uno preestablece las variables que van a ser eh, resultados del proceso de optimización. Generalmente uno establece no solamente valores de tasas de producción, también puede uno establecer variables como factor de recobro, como tú lo mencionas, eh, y cualquier otra que puedas diseñar o construir con... Se quedó sin audio, Edwin. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Está bien, Sí. Edwin, está bien. Eh, como dije, entonces, uno preestablece las variables que quiere que sean variables de salida del proceso de optimización. Eh, generalmente, en los casos donde hemos hecho estos ejercicios, el cliente pide, son generalmente indicadores económicos acumulados de producción, pero si, por ejemplo, requerimos factor de recobro, simplemente con acumulado y viendo el valor de petróleo en sitio, podemos obtener factor de recobro. O sea, es simplemente un postprocesamiento lo que se puede hacer si necesita otro tipo de indicador. ¿Okay? No sé, José Luis. Hay una pregunta de Néstor Palacio. Acá dice, muy buena presentación. Una pregunta, ¿hay alguna forma de incluir la complejidad estructural de este tipo de modelos? Eh, sí, tú puedes, por ejemplo, pudieras considerar diferentes o varios modelos geoestadísticos, vamos a decir geomodelos, si lo quisiera. No ha sido el caso particular de lo que hemos hecho, pero sí, sí pudiera considerarse. Eso implicaría, obviamente, mucho, eh, eh, una función objetivo mucho más compleja, computacionalmente también mucho más demandante. Pero sí puede considerarse el aspecto diferentes modelos geocelulares, si así es lo consideran. Una pregunta de Juan Sandoval. Excelente presentación, felicitaciones. Tal vez se tienen paper o publicaciones con respecto a estos casos presentados. Sí, Juan, saludos, Juan, compañero. Sí, Juan, en la presentación están eh, los papers que hemos estado publicando, que se han publicado para ello. Incluso nos puede escribir directamente a mí o a José Luis para hacerte referencia a esos papers. De seguro, Juan Carlos. Perfecto. Jan Murillo, excelente presentación y metodología, señor Edwin. ¿Consideras las propiedades del polímero con los resultados de simulación y no en la evaluación económica, verdad? Felicitaciones. Si entendí, aquí se usaron diferentes, no solamente concentración, se usó como una variable de decisión también, eh, concentración, propiedades, las propiedades rheológicas del polímero también se consideraron para diferentes, para temperatura, efecto mecánico también sobre el polímero. Es decir, se puede considerar, dependiendo de la disponibilidad de información que tengas, en este caso de laboratorio, de polímero, y que puedan ser escalables a nivel de simulación, puedes incorporar
n número de variables. Se puede hacer tan complejo como se quiera. Yo quisiera añadir algo acá, a ver si entendí bien la pregunta, ¿no? Para hacer el pronóstico de producción de crudo es necesario incluir las propiedades del polímero, si no es un pronóstico irreal. Ahora, cuando se hace la evaluación económica, uno de los parámetros clave es la producción de crudo, junto con producción de gas, por supuesto, y los costos. Entonces, esa producción de crudo que se pronostica va multiplicada por la expectativa de precios de petróleo. Y eso da el ingreso neto mensual y anual los próximos 20 años. Eso es lo que permite hacer la evaluación económica. Sin eso es imposible. O sea, no tiene sentido. Bueno, se podría hacer una evaluación de costos solamente, pero no una evaluación de valor presente neto, de tasa de retorno, ni nada por el estilo. Creo que la pregunta va un poco por allí, y si no, Okay. y si no va por allí, Jan, escríbenos de nuevo, o tú mismo puedes quitar el mute y participar. Ok, ¿más preguntas? Sí, sí. Yo quisiera... Adelante, Sí. Reinaldo, adelante. Bueno, Edwin, gracias por la presentación. Me gustó, bien estructurada y bueno, siempre se aprende, definitivamente. Tengo varias preguntitas, como siempre. Yo me doy de Pepito Preguntón, como decimos en Venezuela. Primero, Edwin, detrás de bastidores hay mucho simulador y es algo que de repente una presentación como esta a la gente le puede inquietar, y yo creo en parte de la pregunta del amigo Morillo. Elabora un poquito más, porque hablas de producción, hablas de acumulado, y todo eso es un engranaje que hay, inclusive hablas de geomodelos. O sea, detrás de esos bastidores hay mucha ingeniería de yacimiento, ingeniería de petróleo sostenida por simuladores matemáticos. Y yo creo que pudiera ser interesante para la audiencia que lo mencionaras así brevemente, no tienes ni siquiera por qué dar detalles. Eso como primer comentario que quisiera que tú lo elaboraras un poquito, ¿no? Okay. Tengo una segunda pregunta, o a menos que quieras elaborarlo ya y después voy con mi segunda pregunta, como tú quieras. Sí, bueno, en relación a, si entendí bien, te refieres a lo que realmente está detrás de este proceso de optimización en cuanto a simuladores. Claro, para el proceso de optimización se necesita un simulador numérico comercial. Bueno, en este caso hay optimizadores que son únicos para un tipo específico de, digamos, de marca comercial de simuladores numéricos. Hay otros optimizadores que pueden o permiten, digamos, incorporar los simuladores comerciales que existen, ¿ok? Y son más versátiles en ese aspecto. Incluso hay uno que permite incluso incorporar no solamente modelos numéricos, sino también algunos software analíticos como balance de masa, incluso hoja de Excel, spreadsheet para un modelo particular analítico que se tenga. ¿Ok? Y el optimizador al final también es un integrador que necesita también de un modelo económico que debe incorporarse para poder generar o definir las variables o los indicadores económicos que generalmente suelen ser, en este caso, la función objetivo, como es el valor presente de esto. No sé si va en esa dirección, Reinaldo. No, sí, por supuesto. Sí, lo que veo es que te estás cuidando de nombrar marcas comerciales y está bien. Sí, bueno. Y está muy bien, está muy bien. No lo lograste, A ver, disculpa. No lo lograste, disculpa. Digamos que los simuladores están disponibles y todos conocen a los distintos proveedores. Hay que ver cuál tiene el simulador que le conviene según cada problema. Excelente, excelente, Edwin. Mira, pero yo sí quiero añadir algo, aunque no estamos favor. endorsando ninguna marca,
los hemos usado todos. Bueno, eso sí podemos decirlo. Mira, una pregunta más por curiosidad, porque en algún momento siempre sale a colación en estos problemas o estas situaciones de optimización, los taladros. Entonces, los taladros, pareciera que además de el número de taladros disponibles, yo no he visto, a lo mejor yo no me he dedicado a leer literatura sobre este tema, sino lo que me tropiezo por casualidad. Pero yo no he visto, por ejemplo, cosas como no solamente el número de taladros, que pareciera que es algo común, la disponibilidad, sino además la secuencia del uso de los taladros, que también es un problema a optimizar y bien importante desde el punto de vista de costos y de eficiencia para la completación o para simplemente el mero taladro. ¿Tú tienes alguna experiencia, algo que me quieras comentar, que lo hayas tenido tu propia experiencia o lo hayas visto en la literatura? Sí, no es uno de esos casos que se presentó, pero José Luis mencionó un caso en el cual trabajé, donde se hizo optimización en un reservorio que era offshore, swamp y onshore, es decir, pantano, costa y tierra. y tierras. De verdad era complejo el plan de desarrollo para ese campo. Allí, no solamente, ahí fue al contrario, no se trabaja en función de taladros disponibles, sino qué número óptimo de taladros se necesitaba para ese plan de desarrollo. Es decir, totalmente otro escenario en este caso. Y también ahí se logró hacer una optimización de cuál era la secuencia de optimización. ¿Qué pozo perforar primero? ¿Qué taladros iban a entrar primero? ¿Cuáles iban a entrar de segundo? Es decir, o cuál iba a ser, digamos, la dinámica de entrada de taladro y qué pozos perforar en una jerarquización. También se logra, con esta metodología de optimización, se logra hacer eso y sí lo hemos hecho. No, ahí hay un doble juego, porque el primero que entra es aquel sitio que tiene un mayor pronóstico de producción. Exacto. Pero después tienes que mover el taladro y entonces vienen las distancias. Y el asunto es el siguiente: como el optimizador puedes establecer cuál es la secuencia de cada año, cómo tiene que irse taladrando. Eso se ha hecho, lo hemos hecho, y tiene que ser así. Tiene que ser así porque es un parámetro bien importante. Bien importante. No es solo el número de pozos al año o en toda la campaña. Es cómo va la secuencia de los pozos. Eso cambia el valor presente neto. Y está publicado, el caso ese está publicado y te lo podemos compartir. Correcto. Hemos querido presentar hoy unos 5 casos. Sí, es muy largo. Última pregunta y te prometo que es la última pregunta. Me llamó la atención que comentaste en el caso 2, después que terminaste el workflow y hablaste de los escenarios optimizados, hablaste de eso, hablaste de diferentes escenarios optimizados que necesitaban estar disponibles y estar disponibles aparentemente para criterio de decisión de la gerencia. ¿Estoy en lo correcto en lo que tú me dijiste? Ahora, totalmente correcto. Si eso es así, la pregunta mía iría más bien, bueno, pero ese criterio de la gerencia no pudiera ya incluirse en el mismo proceso de optimización. A veces sí, a veces no. Sí, todo depende de... Sí, hay casos donde pues yo entiendo que de repente, mira, el presidente de la empresa tiene aversión al riesgo. Y el NPV resultó no atractivo o el riesgo de producir el mínimo acumulado que yo quiero. El riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto para el caso de mayor BPN. Pero, o sea, de repente no le gusta ese caso. Claro, pero fíjate, hay cosas como la siguiente. Suponte, tienes 3 campos, una empresa que tiene 3 campos, pero solo tiene 2 taladros, ¿ok? Y entonces
tú agarras y optimizas el campo, el que te tocó optimizar a ti, lo optimizas tomando distintas premisas. Una premisa es que tienes el taladro disponible todo el año por los años que tú necesitas. Otra premisa es que tienes el taladro disponible la mitad del año. Otra premisa es que tienes el taladro disponible 2 años y luego te lo quitan, ¿no? Tú juegas con esa premisa y para eso tienes que interaccionar con la gerencia necesariamente y hacer las optimizaciones en función de esos escenarios. Una vez que tú tienes eso listo, tú se lo entregas a la gerencia. La gerencia ve ese campo, ve el otro campo, ve el otro campo y toma la decisión. Hay algún campo que se va a quedar con déficit de taladro, entre comillas. No vas a poder tener el taladro disponible para la mejor optimización posible. Porque el juego de la constraint, de las limitantes, es otro bien importante, que Tillero lo mostró, una lámina bien bonita donde está la función objetivo, la variable de decisión, la variable de incertidumbre y las limitantes. Dependiendo de cómo se definen esas limitantes, la maximización de valor presente neto puede cambiar dramáticamente. Y todo eso se lo tienes que presentar a la gerencia para que la gerencia pueda decidir. Entonces, no eres tú quien decide, sino quien provee las evaluaciones suficientemente detalladas y suficientemente bien orientadas en cuanto a escenario para que entonces, ahora, viendo todos los activos de X empresa, se pueda tomar la decisión. Está bien, está bien. Makes sense. El ejemplo lo ilustra, está bien. Bueno, gracias, Edwin. Y gracias, José Luis. Gracias, Reinaldo, por la pregunta. No, gracias por la pregunta. Bueno, los que se estén preguntando qué pasa allí, lo que pasa es que Edwin y yo hemos trabajado en esto como 15 años. Hola, Jan. Adelante, Jan. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jan Morillo, por acá, de verdad, señor Tillero, muy buena su presentación. Gracias. Seguí al pie de la letra. En efecto, señor Luis, lo que pregunté pues fue realmente respondido en base a sus palabras, el proceso como tal. Tenía otra inquietud, ¿no? Esa superficie de la función objetivo que usted coloca allí en una de las primeras láminas, corresponde al caso base y pudiéramos decir que cuando se está inyectando agua, esas funciones objetivos son parecidas, todas entre sí. Para pozos verticales, digamos, ¿qué afecta principalmente el hecho de que varíe esa función objetivo? ¿Cuál es la variable que tiene mayor impacto para que... Sí, totalmente te entiendo, Jan. Sí,